Estamos, hermanos, por decirlo, por poner un punto, digamos, de lo que está sucediendo hoy en día en el campo profético. Estamos en el momento previo al arrebatamiento de la iglesia. Estamos en el momento del cumplimiento de las profecías que Jesús dejó como señales antes de su venida. Estamos viendo el avance del Evangelio, que es una de las grandes señales antes de la venida de Cristo, la predicación del Evangelio en todas las naciones, que es una de las señales. Estamos viendo también la multiplicación de la maldad, como lo dijo el Señor. Estamos viendo también el enfriamiento del amor en el mundo y la proliferación del egoísmo, porque cuando hay ausencia de amor en el corazón de una persona, la persona se vuelve egoísta, que es amarse a sí mismo. Entonces, todas esas señales, hermanos, la señal de Israel, ¿verdad?, como una nación que ha sido restaurada por el Señor para este tiempo, y así podemos ver muchas de las señales que se mencionan en Escritura, las estamos viendo cumplidas delante de nuestros ojos. Eso indica, hermanos, que el Señor está pronto a venir, ¿verdad? La venida de Cristo está tan cerca y quizás mucho más cerca de lo que nosotros podamos imaginarnos, porque una de las cosas que a pasos agigantados se está llevando a cabo, hermanos, en pocos años, es precisamente la herramienta de la comunicación, ¿verdad?, multiplicada sobre las naciones, hablando de las redes sociales y de los medios, digamos, tecnológicos, para poder comunicar o unir al mundo entero, ¿verdad?, la comunicación. Eso lo estamos viendo hoy en día como una señal del advenimiento del Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasará en la iglesia? ¿Qué calidad de iglesia será la que Jesús va a venir a buscar en estos próximos días en su venida? Hermanos, y solamente cuando hay una unidad, cuando hay un vínculo muy pero muy fuerte entre el Espíritu y la iglesia, es el terreno donde estaremos preparados para la venida del Señor. Esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día. Nos está preparando para la venida del Señor. Por eso quiero iniciar la lectura en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, para hablar de este tema, el Espíritu Santo preparando a la iglesia para el arrebatamiento. Dice la Escritura, versículo 17 de Apocalipsis 22. Y el Espíritu, note usted el Espíritu con E mayúscula, y el Espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, y la esposa, que se refiere a la iglesia de Cristo, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Dice el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la iglesia, en una perfecta armonía, en una perfecta unidad. Oran el Espíritu y la iglesia esperando la venida del Señor Jesús. Así que, hermanos, la participación del Espíritu Santo en la preparación de la iglesia para la venida de Cristo es vital. Diría que no es posible que un cristiano esté preparado para la venida de Cristo, el día que la Biblia le llama el arrebatamiento o la venida de Cristo. Hermanos, que esté preparado. Dudo que un cristiano esté preparado sin la participación, sin la obra, sin la preparación que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día. Por eso es importante que nosotros despertemos a esa realidad. Si nosotros estamos conscientes, estamos
completamente, hermanos, convencidos de que el Espíritu de Dios está obrando en mi vida, me está preparando para la venida del Señor. Me está llevando a ese punto de madurez, a ese punto de arder, hermano, a ese punto de preparación espiritual para la venida de Cristo, que puede ser hoy, puede ser el día de mañana. La palabra, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 25, dice lo siguiente, tomándolo de la analogía o de la comparación del matrimonio con la iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí nos está hablando acerca del amor de Cristo, ¿verdad? Pero se toma de la figura del amor del esposo para con su esposa. ¿Cómo debo de amar? Para los solteros que se preparen. ¿Cómo el joven varón tiene que amar a su futura esposa? ¿Qué calidad, qué medida pone la palabra de Dios? Dice: como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, está hablando de un amor incondicional y está hablando de un amor sacrificial. Estimada señorita, si el novio que te pretende o en el futuro no está dispuesto a dar su vida por ti, por amor a ti, mejor no te cases. Porque la prueba del amor de un hombre hacia una mujer es el grado de sacrificio del hombre para mostrarle o demostrarle a esa persona el verdadero amor, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Y lo mismo tiene que suceder en el campo, hermanos, espiritual. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, así también nosotros debemos de estar dispuestos a amar a Cristo, a amar el reino de Dios, los intereses del reino de Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo hace este trabajo el Espíritu Santo? Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, este es el fin o el propósito final, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia que tenga dos características. Primero dice gloriosa, que significa que esté llena de la gloria, de la presencia, del fuego del Espíritu Santo en el seno de la iglesia o del cristiano. Y la otra característica, que no tenga mancha ni arruga, sino que sea santa y sin mancha. Por una parte, la vida de santidad, la vida de integridad espiritual es uno de los requisitos, y el otro es la llenura del Espíritu, la gloria del Espíritu Santo sobre la iglesia. Estas dos características que nos van a ayudar a madurar como cristianos y también a madurar en el servicio son indispensables, hermanos, para estar preparados para la venida del Señor. Ahora, preguntémonos entonces: ¿soy un cristiano maduro? ¿Soy un cristiano que estoy comprometido con mi vida de santidad con el Señor? Segunda pregunta: ¿soy un cristiano servidor de Dios? ¿Realmente los intereses del reino de Dios son mis intereses? ¿Mi prioridad es amar a Cristo y es servirle? Si la respuesta a esas preguntas, hermanos, no es una respuesta categóricamente positiva, eso significa que no estamos preparados para la venida del Señor. De ahí la importancia que tiene que el Espíritu Santo, hermanos, esté trabajando, que nosotros cooperemos con el Espíritu para que seamos formados espiritualmente, para que estemos preparados para la venida del Señor, dándole oportunidad al Espíritu de Dios para que Él haga esta obra de santificación y de llenarnos de su gloria, de su fuego santo, a fin de que estemos con el oído, hermanos, preparado para la venida del Señor. Amén, porque cuando Cristo venga, dice la Biblia, que será, y hace aquí una comparación, esta es una comparación nada más en el sentido de
de la llegada sorpresiva de Cristo. Dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea, lo que quiere decir es que la venida de Cristo será sin previo aviso. Eso implica que debe de haber ya una preparación en la vida espiritual, en el oído espiritual, en el discernimiento espiritual del cristiano y de la iglesia, para entender el llamado del Espíritu de Dios en el momento, hermanos, cuando esto se dé. Entonces, si eso es así, hermanos, quiere decir de que si la venida de Cristo va a ser sorpresiva, sin previo aviso, no va a mandar un telegrama de aviso, no va a enviar un mensaje, hermanos, sino que su venida será sorpresiva, inminente. Es necesario que estemos preparados, y es ahí donde torna importante la obra del Espíritu Santo en nuestro tiempo. El Espíritu y la iglesia en una perfecta armonía, el Espíritu de Dios y la iglesia en unidad, hermano, de propósito, están preparados para la venida del Señor y clamando por la venida del Señor. En el Antiguo Testamento, le voy a ilustrar de esta manera lo que es lo vital que es la obra del Espíritu Santo en la preparación de la iglesia para el advenimiento de Cristo. Vamos a tomarlo como una comparación, una analogía de la historia de Génesis 24. Usted lo puede leer posteriormente. En esta porción de la Escritura, hermanos, vemos una historia en la que está involucrado Abraham, su hijo Isaac, y también el jefe de los servidores de la casa de Abraham, que se llamaba Eleazar. Abraham lo llama y le da una misión para que él, es decir, Eleazar, vaya a su parentela, y allá en su parentela, en Padán Aram, hermano, la tierra de Abraham, ahí él busque una novia, una esposa para su hijo Isaac. Entonces, en esta analogía vemos lo siguiente: primero, lo manda a buscar una novia para su hijo, la misión que le entrega. Segundo, la novia debía de ser de su parentela y no extranjera, no era una mujer cananea, sino una mujer escogida, ¿verdad? Apropiada para su hijo Isaac, hablando de la santidad. Este hombre, Eleazar, tiene prohibido volver a casa sin ella. O sea, él está obligado a regresar con la novia, no puede regresar con las manos vacías. Por otro lado, Eleazar lleva consigo muchos regalos, porque era la costumbre oriental que cuando un hombre llegaba a la casa del papá de la novia a pedirle la mano, tenía que pagar una dote, ¿verdad? Es decir, dar una cantidad X de dinero o de prendas o equivalente como un pago, ¿verdad? Como una muestra de gratitud para tomar de esa familia a la novia. Entonces dice la palabra que más o menos, creo que eran 10 camellos, lo que dice, que Eleazar llenó de todo tipo de alhajas, de vestidos finos y de regalos, con el propósito de que cuando él llegara a la casa de donde tomaría la novia para su amo Isaac, él pudiera pagar. Estamos hablando de la remisión. Ahí hay una figura de la remisión, es decir, lo que Cristo pagó por la salvación de cada uno de nosotros. Y por otro lado, la otra parte de todos estos regalos era para embellecer a la novia. La novia, antes de traerla y presentarla a su prometido, tenían que vestirla con vestiduras muy especiales, ponerle aretes, joyas. Era la costumbre oriental. Por eso dice la Biblia, de ahí viene la figura, así como la novia dice se atavía para su marido. Es decir, hablando de ese tipo en el área de la cultura, entre estas familias donde la novia era hermoseada a través de todos esos regalos. Ahora, por otro lado, dice la historia que el día que Eleazar viene con la novia, de lejos, a la distancia, Isaac la ve. Y en el momento que él la ve, de lejos, se enamora profundamente de ella porque él no la conocía.
en su corazón y finalmente se unen en matrimonio para permanecer unidos de manera, hermanos, permanente o para siempre, como es el principio del matrimonio, una unión para siempre, una unión para toda la vida. Entonces vemos esta figura hermosa. Yo veo, hermanos, al Espíritu Santo en el corazón de Eleazar, yendo con la misión de traer, de preparar, de hermosear a la novia que posteriormente él va a traer para unirse con su amo Isaac. Vemos que esa obra es la que está haciendo el Espíritu Santo en el mundo entero hoy en día. Hermanos, en medio de la iglesia, Él está preparando a la iglesia, la está llenando de gloria, la está llenando de santidad, la está preparando, está afinando su oído espiritual, le está dando discernimiento, le está dando compromiso, le está dando entrega, le está dando amor, le está dando servicio para Cristo, porque de esa manera, hermanos, la iglesia va a estar preparada para la venida del Señor Jesucristo. Es una obra maravillosa que el Espíritu de Dios está haciendo, hermanos, hoy en día en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice: el espíritu y la esposa, cuando entran en esa unidad y esa intimidad, hermanos, tan perfecta, juntos dirán: ven, Señor Jesús. Ahora, en el libro de Apocalipsis, que es el libro en el que estamos, hermanos, estudiando, vemos que en los primeros dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, encontramos 7 mensajes que Jesús le da a la iglesia de todos los tiempos. Y en cada uno de los capítulos o en cada uno de los mensajes que el Señor Jesús le da a la iglesia, hermanos, encontramos en común estas palabras que, por ejemplo, en el caso de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 7, y así se repite en todos los mensajes de estas iglesias. Pero vamos a leer el 2:7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, no está hablando del pastor de la iglesia, no está hablando del evangelista que visita la iglesia, no está hablando del maestro de la escuela dominical, sino que dice: el que oiga lo que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice a la iglesia, lo que le dice a usted, lo que me dice a mí, lo que le dice a toda la iglesia, hermanos, en todas las naciones de la tierra. Es decir, que hay en cada una de las iglesias o estos mensajes, hermano, una clara participación del Espíritu Santo en la preparación de la iglesia. Y en el caso que quiero este día ocuparme, hermanos, con la ayuda del Señor, quiero que de una manera no tan detallada, pero al menos con cierto detalle, podamos analizar este primer mensaje del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, donde el Espíritu Santo, ¿qué es lo que el Espíritu Santo, hermano, me está hablando hoy en función de prepararme para la venida de Cristo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le dijo a esta iglesia? Que también tiene que ver con cada uno de nosotros como cristianos hoy en día. Si vamos al capítulo 2, en primer lugar, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Comencemos con lo que significa Éfeso. Éfeso literalmente significa un deseo ardiente. No sé cuántos de los que estamos aquí, hermanos, realmente tenemos un deseo ardiente por Dios. Lo que le pasó a Elías en el tiempo profético. Él decía: yo tengo un celo vivo por Dios, porque todo el pueblo de Israel, al menos la mayoría, hermanos, habían apostatado de la fe, habían abandonado a Dios. Y Elías y unos pocos, lo que se conoce como el remanente, se habían quedado, hermanos, fieles a Dios. Y él decía: yo tengo un celo vivo por Dios. Cuando él veía, hermanos, como la mayoría del pueblo
habían renunciado a Dios, estaban adorando ídolos, estaban entregados al pecado, a las injusticias de este mundo. Este siervo, en medio de toda esa oscuridad espiritual en el que Israel vivía en su época, él decía: yo tengo un vivo celo por Dios, por la presencia, por la gloria, por la restauración de la verdad de Dios sobre este pueblo, hermano. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo, hermanos, si hemos de ser cristianos, que no seamos cristianos tibios, sino que seamos cristianos ardientes en el Espíritu. Que si nos vamos a meter con Jesús, amado hermano, que sea desde la cabeza hasta los pies, amén. Que sea una entrega total a Cristo, hermano. Que sea un corazón ardiente por la gloria de Dios en nuestras vidas y no ver a Cristo de lejos, sino que haya un deseo ardiente por servir a Cristo, por amar a Cristo, por entregarnos a Cristo. Hermanos, esta iglesia tenía que corresponder a su nombre. Por otro lado, este primer versículo también habla acerca de la importancia del liderazgo. Hermanos, el liderazgo en una iglesia es vital. Es vital que los líderes estemos comprometidos con Dios. Si no hay un compromiso con Dios de los que servimos, de los líderes de la iglesia, hermano, esa iglesia está a la deriva. Porque los primeros que tenemos que oír la voz de Dios y preparar nuestro corazón, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, son aquellos que hemos aceptado el llamado de servicio del Señor. Por eso es que las cartas generalmente en este libro están dirigidas al ángel de la iglesia. La palabra ángel literalmente significa mensajero. Si estamos hablando de los líderes de la iglesia, de los pastores, del liderazgo, de los servidores, hermanos, dentro de la iglesia tenemos que ser personas comprometidas con Dios. El Espíritu Santo está hablando a las iglesias hoy en día, hermanos, que la iglesia no es un lugar de activismo espiritual. La iglesia tiene que pasar, hermanos, los líderes tenemos que estar comprometidos con Dios. Si usted le va a servir a Dios, que sea un servicio comprometido con el Señor, que tenga como fundamento amar a Dios primero, sobre todas las cosas, y luego aceptar el reto del llamado, del servicio de Dios para nuestra vida. Pero no podemos, porque de lo contrario, el liderazgo se convierte en una piedra de tropiezo para el progreso de la iglesia. Cuando no hay, hermano, un compromiso, una entrega de parte de los servidores, de los líderes, estamos haciendo allí, estamos sirviendo de obstáculo para que la gloria de Dios se pueda manifestar en medio del pueblo del Señor. Así que los líderes estamos doblemente comprometidos con el Señor y comprometidos con la iglesia, para servir, para hacer la obra que Dios nos ha llamado de acuerdo a su preciosa voluntad. Y ve, hermanos, qué lindo cuando hay un liderazgo y una iglesia que tiene un corazón ardiente para Dios. Vea qué es lo que sucede, dice la palabra. Vea cómo se presenta Jesús en esta iglesia. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Ahora, ¿qué significan las estrellas y qué significan los candeleros? Las estrellas significan, está hablando de liderazgo, al igual que el otro término que usa de ángel. Ángel y estrella se están refiriendo a los líderes. Y el candelero se está refiriendo a la iglesia. Vea qué lindo, dice que Jesús, que tiene control, que tiene dominio sobre todas las cosas, dice que en su mano están los líderes y la iglesia también, que está representada en el candelero acá. Dice que se mueve en medio de ellas, y la palabra en el original, andar en medio, significa hacer morada de tipo permanente. No es que el Señor va a venir de vez en cuando, hermanos, a su vida, o va a venir a la iglesia de vez en cuando, sino que lo que nos dice acá es que el Señor Jesucristo ha hecho morada por su Espíritu Santo de manera permanente en su corazón. Amén.
Cuando usted le entregó la vida a Cristo, el Espíritu de Dios vino a morar en su corazón. El Espíritu de Dios está morando en la iglesia. El Espíritu Santo, a veces lo cantamos, pero decimos Espíritu Santo, ven. No, el Espíritu Santo ya está. Es una manera tal vez de decirle a través de la alabanza al Señor: Espíritu Santo, queremos ver tu gloria, ver tu poder, ver algún milagro en nuestra vida. Pero la verdad, hermanos, que el Espíritu Santo ha venido para quedarse, gloria a Dios. Ha venido para quedarse en nuestro corazón. Él está haciendo morada en medio de su iglesia. De manera permanente, Dios está con nosotros. Usted no está sola, amada hermana, ni solo, amado hermano. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, Él se mueve en medio de la iglesia del Señor. Pero se requiere una calidad, hermanos, de un corazón ardiente, un corazón entregado, un corazón que tiene hambre, que tiene sed de la justicia de Dios. Ahora, por otro lado, vemos aquí, hermanos, en este mensaje cuáles son las virtudes que tenía la iglesia. Y creo que también hay este tipo de virtudes en la iglesia actual. Fíjense las virtudes que menciona el versículo 2. Dice: yo conozco tus obras. ¿Sabe que el Señor conoce sus obras? Conoce lo que nosotros hacemos. Y no solamente conoce lo que hacemos, sino también la motivación con la que hacemos las cosas. Tu arduo trabajo, tu paciencia, que puedes soportar a los malos, que puedes probar a los que dicen ser siervos de Dios y realmente no lo son, y los has encontrado mentirosos, es decir, un discernimiento espiritual. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado, dice, arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjese aquí, el Señor está señalando las buenas acciones de la iglesia: trabajo, entrega, sufrimiento, actividad, hermanos, discernimiento, permanecer allí en la brecha del Señor. Hermano, todo esto Dios lo conoce. Dios conoce el servicio de cada uno de nosotros, hermano. No se puede ignorar, o Dios no puede definitivamente ignorar todas aquellas acciones que nosotros brindamos al reino de Dios, a la obra de Dios. Pero hay una debilidad en medio de todas estas virtudes de la iglesia de Éfeso. En el versículo 4 lo revela el Espíritu Santo y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, lo que nos está diciendo es que en algún punto, hermanos, de nuestra vida cristiana, alteramos los factores. Dejamos de amar a Dios, que es el vínculo perfecto, y nos hemos dedicado a hacer obras, a manifestar obras de servicio. Ahora, el servicio es vital en la vida cristiana, pero el servicio nunca, hermanos, debe de sustituir el amor, sino más bien el servicio tiene que ser el resultado del amor a Dios, del amor a Cristo. Pero nunca, hermano, la actividad que hacemos dentro de la iglesia debe de sustituir el amor. Y eso es lo que había pasado. Por eso es tan peligroso, hermano. Hay una línea muy delgada entre servir a Dios, hermanos, por amor a Él, y servir a Dios como una actividad espiritual a desarrollar. Hay una línea muy delgada. Por eso, hermanos, lo prioritario tiene que ser amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primero, dijo Cristo, y el más grande mandamiento, el amar a Dios. Y el amor a Dios, hermanos, traerá como resultado natural el que nosotros podamos servir. Pero nunca nuestra seguridad en el Señor depende del servicio, hermano.
Porque usted dice, bueno, yo en esta iglesia me siento seguro porque estoy sirviendo. Sería un error, ¿verdad? Usted y yo nos vamos a sentir seguros en Cristo porque lo amamos. Y porque sabemos que Él nos amó primero a nosotros, hermano. Pero no vamos a depender del privilegio, no vamos a depender del servicio, sino vamos a depender del amor del Señor. Mire, esto, por eso es que es tan delicado cuando el Espíritu de Dios habla a la iglesia y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se lo voy a tratar de ilustrar de esta manera, como que cuán peligroso es. Es como que usted se une, se casa, ¿verdad?, en su matrimonio con su cónyuge. Y usted llega a amar a su cónyuge por lo que ella o él hace por usted o por el otro. Y no realmente por amor. Esa unión de amor, como Jesús dice en la palabra, como Él amó a la iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ella. Eso significaría que usted ama a su esposa por la manera como le cocina los huevitos en la mañana, en el desayuno. O porque hay algún acto de servicio, digamos, en la preparación de la casa, de los hijos, de la comida, etcétera. Pero lo que debe de unir a ese matrimonio no es el hecho de que mi cónyuge me sirve en esta área o me da una comida rica o tiene cuidado de comprarme las cosas que yo necesito, sino que lo que debe de unir a esa pareja no son las cosas que mutuamente ellos se dan o hacen el uno por el otro, sino el amor. Porque el vínculo perfecto, hermanos, en el matrimonio es el amor. Se puede llegar a tener una relación de pareja sobre la base de lo que ella o él hacen y no sobre la base del amor que cada uno de ellos se tienen a sí mismo, es decir, entre ellos. Y eso es lo que Jesús dice acá. Ustedes han hecho muchas obras, han sido pacientes, han trabajado arduamente, han hecho esto, han hecho lo otro, pero han dejado su primer amor. O sea, cuando ya Dios, hermanos, no es el centro de nuestra relación, cuando ya Cristo no es lo más importante en nuestras vidas, sino que lo hemos sustituido por las labores en la iglesia, por las actividades dentro de la congregación o los actos de servicio que muchas veces hacemos dentro del templo o dentro de la relación de iglesia. Hermanos, Cristo tiene que ser la persona más importante en su vida. Amén. Cristo tiene que ser la persona más importante en nuestra vida. Tenemos que asegurarnos que lo estamos amando a Él sobre todas las cosas. Si un día le quitaran los privilegios a usted dentro de la iglesia y le dijera, ya usted no va a servir en estos ministerios, usted se va a quedar sentadito nada más en el templo para adorar al Señor, hermano, esa sería una prueba de fuego. Porque ahí probaríamos si nosotros estamos aquí, hermano, por los privilegios, estamos aquí por lo que hacemos o estamos aquí por adorar y bendecir el nombre de Jesús. ¿Sabe que yo he conocido, hermanos, en el trayecto del ministerio que han comenzado, hermanos, con un amor tan especial para con el Señor, han permanecido en la iglesia, han ido al culto, se han entregado al Señor, han crecido en adoración, hermanos, independientemente del servicio? Hay algunos dicen, mire, si no me dan aquí donde servir, pues me voy a ir, yo lo que quiero es servir, voy a ir a otro lugar para servir. Es un gran error, hermano, porque el servicio no es lo que me da seguridad a mí en mi relación con Cristo. ¿Sabe qué es lo que me da a mí seguridad con Cristo? Es que lo amo porque sé que Él me amó primero. Es porque sé que Él redimió mi alma a través de su sangre preciosa. Hermano, el servicio
Lo que usted y yo podemos hacer, predicar, lavar los pies de los hermanos, lavar o limpiar el templo, o ir a evangelizar, o interceder, o orar, cualquier tipo de trabajo, de servicio dentro de la iglesia, es una consecuencia de nuestro amor al Señor Jesucristo. Cuando usted y yo amamos a Cristo, cuando usted y yo nos entregamos a Cristo y lo honramos, hermano, de eso depende nuestro servicio y no al revés. Entonces, por eso dice el Espíritu Santo: has dejado tu primer amor, y nos da una exhortación en 3 palabras aquí. La primera palabra, recuerda; la segunda palabra, arrepiéntete; y la tercera palabra, has de hacer. Primero dice: recuerda de dónde has caído. Tenemos que volver, hermanos, al amor a Cristo de manera incondicional. El amor a Cristo no le podemos poner condiciones, hermano. Si me dan privilegios, si me dan un lugar especial en la iglesia o cualquier otro tipo, no. El amor a Cristo es incondicional. Usted recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro después de resucitado. El Señor se le aparece. Parece que Pedro tenía este mismo problema que tenía la iglesia de Éfeso, porque Jesús le dice en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pastorea mis ovejas. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pastorea mis corderos. La tercera vez: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué el Señor tuvo que decirle a Pedro 3 veces, hermano, o retarlo o confrontarlo 3 veces para que él estuviera seguro en su corazón que la motivación por el cual él había seguido a Cristo, se había entregado a Cristo, hermanos, no era otra cosa más que el amor a Él? Del amor a Él dependía el servicio realmente de Pedro, y no al revés. Nosotros tenemos que asegurarnos también, hermano, porque la venida de Cristo está cerca. Dios viene, el Señor viene pronto, y el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la iglesia, asegurándonos, hermano, que si usted y yo no amamos a Cristo como prioridad en nuestra vida, aunque estemos entregados a las actividades de la iglesia, a los ministerios, no vamos a estar preparados para clasificar en la venida de Cristo. Y usted dirá: bueno, pero mire, yo tengo 10 años de servir en la iglesia, tengo 10 años de estar haciendo esto y lo otro, pero como Dios conoce las motivaciones del corazón, y Dios sabe que si su servicio y el mío es como resultado del amor a Él, o el resultado de creer de que porque estoy bien ocupado en la iglesia, entonces me voy a ir con el Señor cuando Él venga. Hermanos, la seguridad de la iglesia descansa en el amor a Cristo. Por eso dice la palabra: recuerda ese primer amor, recuerda ese amor incondicional cuando tú venías al culto pensando en mí, adorarme porque era tu deleite adorarme. No venías al culto porque tenías que cumplir un privilegio o poder cumplir una responsabilidad, sino que venías al culto para adorarme, para bendecirme, para deleitarte en mi presencia. Hermano, eso es lo que Dios quiere, que recordemos y que volvamos a ese principio del amor incondicional a Cristo. Segundo, la segunda palabra, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensar, tiene que ver con un cambio de actitud, tiene que ver con una decisión. Si me doy cuenta que no estoy viviendo de manera correcta con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de dirección. Mire, muchas personas van, como dice la Biblia, caminos que les parecen rectos, pero son caminos de muerte, pero no quieren cambiar, no quieren dar un giro a su vida. Quieren bendición, pero seguir yendo en la misma ruta, y eso no es posible. Es necesario un cambio, un arrepentimiento. Significa darle la espalda a ese camino de muerte en el cual yo voy y darle mi cara, mi rostro a Jesús, volverme a Dios. Hermanos, volverme a la obediencia del Señor. Y eso es lo que el Espíritu Santo está tratando dentro de la iglesia. Hermanos, a que usted y yo estemos en ruta hacia la gracia de Cristo, hacia la voluntad del Señor. Y luego la palabra has, de hacer las primeras obras. O sea, ¿cómo quiere el Señor que le sirvamos?
hermanos, basados en el amor. Amén. Si usted le dice a su esposa, yo te amo porque me gusta cómo me hacen los huevitos en el desayuno, usted va a tener problemas con eso, porque ella se va a dar cuenta que en realidad usted no la ama por lo que ella es como persona, el amor hacia ella, hacia él, sino que lo ama o la ama por la forma, las condiciones, ¿verdad? El servicio. Y eso no es así, hermano. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas por amor a Él. Hermano, por amor a Él venga el culto. Por amor a Él busque al Señor en oración. Por amor a Él lea la palabra. Por amor a Él sírvale en las oportunidades que Dios le dé. Por amor a Él vayamos a compartir el Evangelio. Por amor a Él, hermano, intercedamos por la necesidad. Visitar a un enfermo, hermano, predicar, enseñar la palabra, cualquier tipo de servicio que sea, tiene que ser sobre la base del amor. Por eso dice la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Cómo nos prepara entonces el Espíritu Santo para el día del rapto, el día del arrebatamiento de la iglesia? Hermanos, llevándonos al primer amor con Cristo, llevándonos al primer amor con Dios, llevándonos a que lo más importante en nuestra vida, hermanos, no sea lo que hacemos, sino que sea lo que Él significa para cada uno de nosotros. Si nosotros somos obedientes al Espíritu Santo y evaluamos nuestro corazón y con sinceridad por la obra del Espíritu nos damos cuenta, hermano, que hemos caído en una rutina, que hemos caído en una asistencia a las cosas de Dios por compromiso, por responsabilidad o para agradar a otra persona y no motivados, llevados, impulsados por el amor a Cristo. Hermano, eso es urgente que usted y yo evaluemos este principio en nuestro corazón, porque de eso depende que usted y yo estemos preparados para la venida del Señor, que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cualquier día de estos. Cuando llega la unidad entre el espíritu y la esposa, y que puedan decir en armonía, decir el espíritu y la esposa, dicen, ven, Señor Jesús, es cuando nosotros llegamos a ese grado de capacidad de estar preparados para la venida del Señor Jesús. Hermanos, el Señor quiere que le amemos de todo corazón. Que es lo que usted es y lo que usted puede hacer por Él, sean motivados sobre la base del amor. Oremos, Padre, en esta hora, Señor amado. Tu palabra dice el espíritu y la esposa dicen ven. Señor, queremos alcanzar esa madurez en el espíritu, la madurez del amor incondicional, del amor, Señor, como prioridad a ti. Y de eso dependerá todo, Señor, lo que podamos hacer. Amarte a ti, Jesús. El Espíritu de Dios está puliendo esa área, Señor, en nuestras vidas. El Espíritu de Dios está puliendo, perfeccionando ese principio en el corazón de la iglesia, Señor, para que no haya otro motivo, Señor, más importante que amarte a ti, Jesús. Tu palabra dice que te amamos porque por el Espíritu Santo hemos llegado a entender que tú nos amaste primero. Señor, que haya esa entrega de cada uno de nosotros, ese amor incondicional,
Señor, que cuando pensemos en ti, cuando pensemos en adorarte en la iglesia, en el hogar, donde quiera que estemos, Señor, que la motivación sea el amor a ti, la gratitud a ti, Señor. Si tenemos oportunidad de servir, Padre, que la motivación no sea exhibir nuestro servicio, sino que la motivación sea servirte por amor. Servirte por amor, Señor, por gratitud. Oh Señor, todo lo que hagamos, Padre. Señor, por eso es que muchas veces hay muchos conflictos dentro de la iglesia. Hay celos, hay envidias, hay divisiones. Porque muchas veces el servicio en los diferentes ministerios no es consecuencia del amor a ti, sino es la competencia, sino es el querer, Señor, o pretender sentirnos más que los demás. Pero eso tú no lo quieres dentro de la iglesia, Señor. Eso no te agrada, Padre. Tú quieres, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a ti. Y cuando lo hacemos de esa manera, por amor a ti, es cuando habrá unidad en la iglesia, es cuando habrá humildad en la iglesia, es cuando habrá, Señor, verdadero amor fraternal dentro de la iglesia, porque no habrá, Señor, competencia, porque no habrá, Padre, orgullo o vanidad en nuestro corazón, sino que nuestra motivación más grande, Señor, de todos los que componemos el cuerpo de Cristo, será amarte a ti, Jesús, sobre todas las cosas. Oh Señor, que volvamos a ese amor, que volvamos a esas primeras obras, dice, es decir, a esa calidad de amor, Señor, amor incondicional, amor a ti, y que de eso dependa, Señor, todo el quehacer, todas las labores que tú nos permitas hacer en la obra, Señor, que dependan de tu amor, como tú le dijiste a Pedro: si me amas, Pedro, entonces vas a apacentar mis ovejas. Es decir, el amor a ti, él tenía que entender que el amor a ti es lo primero para poder servir con efectividad, para poder servir con productividad dentro de tu reino, Señor. Es necesario que te amemos a ti sobre todas las cosas. Señor, habrá bendición en una familia, en un hogar donde el esposo te ama a ti sobre todo, donde la esposa te ame a ti sobre todo, donde los hijos te amen a ti sobre todo, donde la familia te ame a ti sobre el dinero, sobre las necesidades, sobre las cosas materiales. Señor, esa es la clave de victoria, donde el Espíritu de Dios nos está llevando, Señor, para madurar en este tiempo de preparación para tu venida. Señor, el perfeccionamiento del amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos prepara para tu venida. Señor amado, gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, llévanos ahí, Padre, a ese grado de madurez, de amor a ti sobre todo. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, mis hermanos. Ore conmigo, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que escudriñes mi corazón. Tú sabes, Padre, si yo realmente te amo sobre todo lo que tengo y lo que hago.
como cristiano en esta iglesia. Señor, purifica los motivos de mi corazón. Señor, que yo te ame a ti sobre todas las cosas, sobre toda persona, sobre todo privilegio, sobre toda labor, sobre todo, Señor, lo que yo pueda hacer. Señor, que tú seas el amor de mi vida, que tú seas lo más grande, el tesoro de tesoros. Señor, que seas tú en mi corazón. Padre, que no sea el trabajo o los privilegios los que me muevan a estar aquí adorando tu nombre, Señor, sino que sea el amor a ti, Jesús, el que me lleve a tu presencia, el que me lleve, Señor, a adorarte en espíritu y verdad, el que me lleve a la palabra para nutrir mi alma, para oír tu voz, el que me lleve, Señor, para compartir con los que no te conocen, los que me lleve, Padre, a servirte dentro de la iglesia en algún privilegio, que sea, Señor, porque te amo, que sea porque tú eres lo más grande en mi vida, en mi corazón. Señor, que el amor a ti, que tu amor en mí sea, Padre, el fundamento de lo que yo pueda recibir o hacer. Señor amado, prepara tu iglesia, Padre, purifica esa calidad de amor, Señor, en nuestro corazón dentro de la iglesia, para que estemos preparados para tu venida, Señor amado. Que volvamos a ese amor sincero, a ese amor incondicional, a ese amor entregado, a ese amor, Señor, prioritario para ti, Padre amado, en nuestra vida como hijos, como cristianos, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto y queremos estar preparados para tu venida, Señor. Oh, Espíritu de Dios, el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu de Dios nos está llamando para entregarnos a Cristo, al amor de Cristo, al señorío de Cristo, a la gracia de Jesucristo. Oh Señor de gloria, te exaltamos, te bendecimos, llénanos, Espíritu Santo, de ese amor ágape, de ese amor divino. Señor, no queremos amarte con un amor carnal, queremos amarte con el amor de Dios. Espíritu de Dios, derrama sobre cada una de nuestras vidas el amor de Dios, para que seamos plenamente capaces, Señor, de conocer la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. Oh maravilloso Jesús, recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza, Padre, de nuestro corazón. Oh Espíritu de Dios, perfecciona el amor de Cristo en cada uno de nuestros corazones, Señor, y prepáranos para ese encuentro glorioso con nuestro amado Salvador Jesús. Señor amado, gracias, Padre. Y mientras ustedes oran, hermanos, antes de despedirnos, ahí con su rostro inclinado, no sé si hay aquí entre nosotros algún amigo que ha venido, alguna amiga que todavía no le ha entregado su vida a Cristo y quisiera hoy dar ese paso de fe, de entregarle su corazón al Señor. ¿Habrá alguien que quiera hoy levantar su mano y decir, yo necesito a Cristo en mi vida? Necesito entregarle mi corazón, amar a Cristo sobre todas las cosas, entregarme a Él. ¿Habrá alguien que quiera, que todavía no ha dado ese paso de fe de entregarle su vida al Señor? Aquí estamos para orar por usted, para pedirle a Dios que obre ese milagro de salvación, que es el milagro más importante. ¿Habrá alguien entre nosotros? Las personas que han oído esta palabra ahí
a través de los medios de comunicación, también para ustedes la invitación. Si hay alguno de ustedes que han sido tocados por Dios, su palabra, y saben que Dios los está llamando, que el Espíritu de Dios los está llamando para entregarle su vida a Cristo, amarlo a Él sobre todas las cosas, yo quiero hacerle esta invitación para que usted tenga la oportunidad de entregarle su vida a Cristo, de hacer esta oración conmigo, ahí donde usted está. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, reconozco que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme, para darme una nueva vida y para darme la vida eterna. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna que tú prometiste para aquel que invoca tu nombre. Señor Jesús, gracias por amarme, gracias por perdonarme. Derrama de tu amor sobre mi vida para que yo pueda amarte todos los días a partir de hoy, hasta encontrarme contigo, Señor, en tu gloria. Señor Jesús, gracias por tu gran amor, Señor. Te bendigo, Jesús, y te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de tu iglesia. Ayúdanos a perseverar en amor. Señor, ayúdanos a perseverar en la preeminencia del amor hasta que tú vengas. Estar preparados para tu venida, Señor. Guarda a tu pueblo, Padre. Bendíceles de sobremanera abundante, y que podamos también compartir con nuestra familia y con otras personas del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo lo pedimos todos, Señor. Amén y amén.